¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner sobre la mesa de debate la crisis política por la que atraviesa Nicaragua. Un país pequeño, sí, con 7 millones de habitantes aproximadamente, pero muy grande por el lugar que ocupó en la historia mundial, sobre todo en la década de los 80, cuando una revolución popular, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, dando paso a una ejemplar transformación social y cultural del país. Pronto esa revolución se vio trunca, tristemente, con el encumbramiento de uno de sus propios líderes, Daniel Ortega, quien desde el 2007 se mantiene en el poder como presidente con 3 reelecciones muy cuestionadas. Y hoy, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, pues se sostienen en medio de una desgarradora crisis de derechos humanos desde que la sociedad nicaragüense salió a las calles el 18 de abril del 2018 para decir ya basta y a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social. La represión brutal fue la respuesta a ese descontento social que ha dejado hasta hoy, 5 años después, más o menos 300 muertos, en su mayoría jóvenes, miles de heridos y la cereza en el pastel. El destierro hace unos meses, semanas, de 222 presos políticos a quienes, además, Daniel Ortega le retiró la nacionalidad. Así es que sirva este apretado contexto para dar la bienvenida a 2 personas muy especiales, 2 nicaragüenses, periodistas, ambos refugiados aquí en nuestro país. Y el pretexto, pues, son las extraordinarias crónicas de abril. Este libro, escrito por la también escritora Gabriela Seltzer, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gabriela, gracias. Bueno, pues tú eres parte de la propia historia de Nicaragua. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, Franklin Villavicencio, quien es un joven periodista, también ganador de manera colaborativa del premio Ortega y Gasset, participas en Divergentes y ahora eres productor, ¿no? Productor en jefe del espacio de podcast de este extraordinario espacio de periodismo narrativo. Bienvenidos ambos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Y déjame empezar contigo, Gabriela, porque dicen que no hay nada más triste, más desgarrador que una revolución traicionada. Tú eres parte de esta revolución, llegaste aquí a México con tu familia como exiliada desde Argentina, también tienes la nacionalidad argentina y luego te fuiste allá, a Nicaragua, a alfabetizar justamente cuando triunfó la revolución sandinista. Sí. Lo que hemos visto ahora ha sido pues como digo yo, la cereza en el pastel, esa traición a una revolución de la que tú fuiste parte. ¿Cómo vives esto ahora? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría señalar que yo llegué a Nicaragua muy jovencita, de 18 años, porque quise ir a alfabetizar. En ese tiempo, el primer año de la revolución, había mucha mística, mucho romanticismo, muchos ideales y muchos sueños por realizar. Al igual que yo, muchísimos mexicanos y latinoamericanos también viajaron a Nicaragua con el mismo propósito. A la vuelta de los años, después de 10 años de revolución que fueron durísimos porque enfrentó una guerra, porque también se vieron los primeros síntomas de la corrupción por el poder por parte del liderazgo sandinista, a la vuelta de los años lo que tenemos en Nicaragua es una pesadilla, porque Daniel Ortega, que en una época encabezó esa revolución junto a otros comandantes, ahora está entronizado en el poder. Las 3, como mencionaba, las 3 reelecciones consecutivas fueron muy cuestionadas, la última de ellas en noviembre de 2021 con los 7 candidatos presidenciales de la oposición encarcelados. Y bueno, actualmente hay casi 200.000 nicaragüenses en el exilio, de una población de 6,5 millones, como señalabas. 200.000 exiliados. Sí, entre ellos casi 200 periodistas estamos también exiliados y no podemos regresar al país. Tremendo. Franklin, tú eres más joven, ¿no? Te ha tocado vivir la revolución de otra manera, pero hay quienes dicen que en el ADN de los nicaragüenses hay, digamos que, esta revolución que dio tantas cosas, que tiene tantos claroscuros. ¿Cómo viviste tú, sobre todo este estallido social, el del 2018, después de
pues de ese, digamos que de ese largo periodo de Daniel Ortega, y en el que sí, las reformas a la seguridad social fueron el detonante para un enojo y una indignación que se venía acumulando. ¿Cómo lo viviste tú? Fue muy complejo porque la mitad de mi vida, mi generación y generaciones posteriores a la mía, han vivido gobernados por un solo partido y por un solo hombre. Entonces, era algo que tarde o temprano esperábamos y queríamos de alguna forma que sucediera nosotros los jóvenes. Y fue un estallido que a muchos, como los de la generación de Gabriela, sorprendió un poco, ¿no? Que decían que los jóvenes eran apáticos o estaban muy alejados de la política partidaria como se venía practicando en Nicaragua. Entonces fue muy interesante ver que los jóvenes utilizaban otros espacios para dialogar, para intercambiar sus memorias, porque como vos ya mencionaste, la revolución sí es como un fantasma que estuvo a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? Desde las anécdotas que nos contaban nuestros padres, pero también los silencios sobre aquellos eventos. Entonces sí fue algo que sorprendió y que sacudió nuestra vida, la mía en particular. Yo todavía estaba en la universidad cuando estallaron las protestas y en ese tiempo había recién iniciado a trabajar en un medio de comunicación en el que tuve un trabajo a medio tiempo y me tocó cubrir parte de lo que sucedió en el 2018. Fue tu bienvenida al periodismo. Fue mi bienvenida al periodismo prácticamente. Y vaya bienvenida porque al leer estas crónicas de abril, la verdad sobre la rebelión de 2018 en Nicaragua, Gabriela, te decía yo antes de empezar el programa, es muy fuerte. Yo he leído muchísimas notas, le hemos dado en este programa un espacio y una atención importante a Nicaragua, pero el libro me movió muchas cosas porque es la crónica, la suma, pedazos de vida que están aquí concentrados y es una revolución, un estallido social, la del 2018, que prácticamente fue movida por jóvenes, porque salieron primero todos aquellos a protestar por las reformas a la seguridad social, pero de inmediato se sumaron las universidades y las crónicas de abril es la suma de los muertos, de los prisioneros, o sea, es tremendo y son la mayoría jóvenes, Gabriela. Sí, nuevamente los jóvenes vuelven a dar otra cuota de sacrificio y de sangre a la historia de Nicaragua. Creímos que se había acabado con los años posteriores a la revolución en que se trató de pacificar el país, de restaurar las instituciones, la independencia de poderes, pero luego a partir de 2017 en que Daniel Ortega regresa al poder, todo eso se empieza a desmontar de nuevo, ¿no? La institucionalidad, el respeto a la sociedad civil, a las organizaciones sin fines de lucro, que ahora han cerrado más de 3.000 en los últimos años, ya casi prácticamente no quedan, ONGs, desde pequeñas organizaciones que atendían proyectos sociales en comunidades campesinas hasta instituciones como la Academia de las Ciencias, ¿no? O la Academia de la Nicaragüense de la Lengua. Hoy justamente acaban de cerrar la Cruz Roja Nicaragüense porque la vinculan a actos, dice, que atentan contra la paz, dijo el Parlamento dominado por el Frente Sandinista. Se refiere a que durante las protestas ambulancias de la Cruz Roja ayudaban a evacuar a manifestantes heridos, ¿no? En su mayoría jóvenes. Entonces, y es interesante porque, déjame, perdón que te interrumpa, comentarle al público, ya les vamos a decir dónde pueden conseguir este libro, la presentación que va a haber en unos días. Tú vas mezclando estas crónicas con algunos QR que te envían a videos, de notas, de reportajes a internet, y ahí es justamente donde vemos esto que a mí me llamaba mucho la atención, Franklin, y que quizá no lo teníamos muy claro. Los presos de esa rebelión, ¿no? del 2018 fueron a parar en su mayoría a esta famosa cárcel del Chipote, que entiendo se inauguró en el 2019. ¿Esta cárcel se abrió exprofeso para los presos políticos de este estallido social del 2018? No, en realidad esa cárcel es la Dirección de Auxilio Judicial, donde normalmente van los presos, o más bien las personas que van a ser procesadas por cualquier delito. Pero sí se convirtió particularmente en un lugar
en el que se confinó y se torturó en muchos de los casos a los presos políticos. La particularidad es que los presos políticos permanecieron de una manera o de una forma prolongada en esta prisión por un tiempo, ¿no? Ya luego una parte de ellos fueron procesados y ya fueron al sistema penitenciario nacional, tanto para hombres como para mujeres, cuando correspondía. Pero es en definitiva una cárcel, un lugar que tiene un gran trasfondo histórico por todo lo que hizo Somoza en el pasado y por todo lo que volvió a hacer Ortega nuevamente. ¿Por qué ese trasfondo con la cárcel del Chipote? Porque en ese mismo lugar, que muchos le llaman La Loma también, que queda como sobre la laguna de Tizcapa, en Managua, fue donde Somoza también encarceló a prisioneros políticos, ¿no? Encarceló y torturó a prisioneros políticos. Vaya paradoja, Gabriela, cuesta trabajo en este momento pues hablar, tú me dirás si estoy ocupando el término correcto, de una dictadura en Nicaragua, y sobre todo viniendo de uno de estos líderes que conformó el Frente Sandinista y que pues liberó al país de una dictadura, ¿no? La de Somoza. Cuéntale un poquito a nuestro público esto que tú relatas aquí, estas crónicas de abril, ¿cómo se dio? ¿Por qué este estallido? ¿Por qué fueron los jóvenes los que decidieron acompañar esa lucha de otros nicaragüenses pues mucho más grandes? Bueno, había, como señalaba Franklin, se venía gestando un descontento que se hacía evidente en la juventud, entre los universitarios, los estudiantes, frente a justamente ese ánimo de controlarlo todo por parte del partido en el poder, el Frente Sandinista manejado por Daniel Ortega, que es, algunos señalan que es muy diferente al Frente Sandinista de los años 80, que tenía una dirección colegiada y era el que había cierta posibilidad de debate, de disidencia, habían elecciones, había elección de secretario general, había elección de miembros de la Asamblea Sandinista. Desde el 2007 el partido está manejado como un feudo familiar. Solo es Daniel Ortega, su mujer Rosario Murillo y la gente, sus hijos y las personas, los funcionarios más cercanos y más leales a ellos. Te decía que bueno, este descontento se palpaba desde antes en las universidades. Yo tengo un libro previo que se llama Banderas y Harapos, que me tocó presentarlo en 2016 en las universidades, y ahí yo pude ver que los estudiantes me decían: no estamos conformes con que no nos dejan elegir a nuestras autoridades estudiantiles, por ejemplo, o que el Frente Sandinista quiere manejar todo. La Juventud Sandinista, que es el brazo juvenil del partido de gobierno, también estaba permeando todos los espacios de las universidades. Entonces, la gota que derrama el vaso es justamente la reforma al Seguro Social, en que los jóvenes vieron que sus abuelos jubilados iban a empezar a perder la pequeña pensión que tenían, les iban a quitar, les iban a poner impuestos sobre esas pensiones, les iban a reducir los mínimos beneficios que tienen los jubilados en Nicaragua, y se levantaron en protesta. Me gustaría señalar, yo lo decía en recientes presentaciones del libro en Costa Rica, que justamente la falta de memoria que hay, de memoria histórica en Nicaragua, es que los jóvenes salieron, por esa razón los jóvenes es que salen a las calles a pecho descubierto a protestar, porque ellos nunca pensaron que los iban a matar. Ellos no sabían a qué se estaban enfrentando, ni de qué podían ser capaces las personas que estaban en el gobierno. Tremendo. Déjenme hacer una breve pausa. Estamos hablando con Gabriela Seltzer, autora de este libro, Crónicas de Abril, Franklin Villavicencio, ambos nicaragüenses, bueno, argentina nicaragüense, Franklin Villavicencio nicaragüense, y ambos están aquí exiliados en México, y estamos conversando de qué está ocurriendo, cuál es esta crisis política, crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Volvemos.
Seguimos, gracias por estar con nosotros aquí en Debate 22. Franklin, tú eres ganador, junto con otros colegas tuyos periodistas, del premio Ortega y Gasset. Vaya bienvenida la tuya al periodismo, además con este premio, estabas saliendo de la escuela, viene toda esta rebelión o revuelta social en el 2018, y tu pieza tiene que ver con algo que tú titulaste Las Madres de Abril. Son las madres de los cientos de estudiantes que murieron o que me imagino muchos siguen todavía presos. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son esas madres de Abril y dónde están? Sí, las Madres de Abril, como ya mencionaste, son un grupo de madres que perdieron a sus hijos en el inicio de las protestas, ¿no? Y que se fueron extendiendo durante también la represión, se extendió a lo largo del 2018. Entonces, ellas pertenecen, de hecho, a una asociación que se llama Asociación Madres de Abril, en la que se organizaron y demandaron, y siguen demandando justicia. Pero esa demanda de justicia les provocó persecución, represión y el exilio, ¿no? Entonces, ¿todas están exiliadas? No. La gran mayoría de ellos están exiliadas, sí, casi todas. Y la pieza que yo escribí para Divergentes habla precisamente sobre eso, ¿no? De cómo estas madres desde el exilio siguen demandando justicia y cómo lidian también con el hecho de emigrar y estar fuera de sus países y cargar con el dolor de las muertes de sus hijos. Entonces, es un tema muy complejo porque cuando hablo con ellas, una de ellas me dijo como, bueno, yo aquí tengo que trabajar, ¿no? Tengo que sacudirme de mis tristezas, de mis dolores y ponerme a trabajar y a buscar mi vida y a buscar cómo subsistir. Entonces es una pieza que habla como esa vida que surge en medio del dolor, en medio de la pérdida y cómo llegar a un país donde no entienden en muchos de los casos tu dolor, ¿no? O no es un dolor que la sociedad precisamente de ese país al que llegas ha vivido. Entonces, porque están exiliadas en varios países, ¿no? No solamente en América Latina. Sí, correcto. Hay madres en España, hay madres en Estados Unidos, en diferentes países de Europa, en su mayoría, que se enfrentan a diferentes tipos de sociedades, ¿no? Entonces la pieza sigue esa historia. Y además haciendo alusión a las Madres de Mayo, en referencia a la dictadura argentina también, ¿no? Un poco. Sí, sí, sin duda creo que hay una gran referencia en ellas, porque ellas también se llaman así, ellas se han apropiado de ese nombre, ¿no? De Madres de Abril. Yo creo que es una gran referencia a las madres de la Plaza de Mayo. De acuerdo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo está la situación 5 años después de este destierro, estos 222 presos políticos, ustedes exiliados aquí? ¿Por qué se exiliaron y cómo se sienten estando aquí? Gabriela. Bueno, yo me exilié después de varios años de depresiones que tenía, no podía trabajar. Yo trabajo para 2 medios internacionales, tuve que dejar de firmar mis notas en uno de ellos y en otro dejar de hacer enlaces de televisión porque tuve quejas directas del gobierno a una de las embajadas de los países para los medios donde trabajo. Tuve visitas de paramilitares encapuchados a mi casa, visitas de personas de migración diciendo que buscaban a otra persona como ya solamente para asustar, aparte amenazas igual que Franklin y la mayoría de los colegas en las redes sociales. De manera que yo decidí venir a México un tiempo porque mi hija estaba estudiando aquí, pero al tratar de salir de Nicaragua con mi pasaporte nicaragüense me lo quitan y me dicen que no puedo salir. Entonces yo recurrí a mi pasaporte argentino que había renovado justamente en 2018 porque no lo usaba, yo soy nicaragüense desde el año 84 y me siento muy nicaragüense, ¿verdad? Yo digo que soy argentina, que soy nicaragüense nacida en Argentina, ¿no? Entonces fue muy doloroso en ese momento ver que me quitaron mis documentos, me dijeron no puede salir del país, tiene prohibido, vaya a migración. Yo pensé si voy a migración me deportan. Entonces lo que hice fue que me fui a mi casa y llamé a la embajada argentina, pedí apoyo y 2 días después logré salir con protección consular argentina hacia México. Como mi caso, hay muchísimos de otras personas, periodistas, defensores de derechos humanos, catedráticos, académicos, abogados, que han tratado de salir y no los dejan.
les quitan sus pasaportes y a otros que han salido y tratan de entrar, no los dejan entrar. O sea, tremendo. La dictadura hace lo que quiere con la gente y es parte del estado de terror en que se vive en Nicaragua ahora, ¿no? Donde nadie puede decir lo que piensa. A veces han habido hace poco arrestos de personas por un like que dieron en las redes sociales o por compartir un tweet, ¿no? O sea, un estado policíaco desmedido. Franklin, ¿por qué te exiliaste aquí en México? Yo me exilié aquí en México por una serie de razones y de presiones que empezaron a acercar mi trabajo y el de muchos colegas en Nicaragua. Yo ya casi estoy por cumplir un año acá, en julio lo voy a cumplir, y fue una decisión que vino tras el hecho de que yo ya no podía ni siquiera ir a la casa de mis padres, porque debido precisamente a las presiones que ejerce el gobierno contra los periodistas, las casas y las viviendas de estos periodistas están o viven en permanente asedio. Entonces, yo llegaba a la casa de mis padres y siempre habían motorizados o civiles con una actitud muy sospechosa que en Nicaragua nosotros también los podemos identificar muy fáciles, ¿no? Como grupos parapoliciales o paramilitares, como se le llaman, que actúan en complicidad con las autoridades. Entonces, todo este cerco y tras una serie de reflexiones me hizo tomar la decisión de venirme acá, donde también cuento con un núcleo de apoyo que podía acompañarme en este proceso de exilio, ¿no? Y salí de Nicaragua un 29 de junio por punto ciego, sin pasar por migración, precisamente para no correr el riesgo que corrió Gabriela de que mi pasaporte fuera retenido o que las autoridades tomaran una acción más relacionada a violentar mi integridad física, ¿no? Entonces salí por puntos ciegos, por una vereda hacia Honduras. De Honduras fui hacia El Salvador y de El Salvador ya pude tomar un vuelo para venir acá a Ciudad de México, donde inicié mi proceso, ¿verdad?, de reconocimiento como persona refugiada. Entonces estoy acá, ya casi el 4 de julio voy a cumplir un año en México. Vaya, pues es tremendo todo lo que nos cuentan. Voy a hacerles una última pregunta, no sin antes decir que Crónicas de Abril se presenta justamente este próximo sábado en la Casa Refugio Citlaltépetl, que está en la calle de Citlaltépetl 25, y ahí se presenta a las 12 del día. A las 12 del día estarán ustedes dos y también otra compañera Sí, más. va a estar Madeleine Caracas, que es artista, es activista de derechos humanos y fue dirigente estudiantil durante las protestas. Así es que es una presentación, creo yo, imperdible y además, bueno, en esta casa refugio que dice muchas cosas, pero no puedo irme sin preguntarles, en un momento en el que tenemos esta llamada marea rosa en América Latina, gobiernos de izquierdas, todos de diferentes, digamos que perspectivas, ¿se han sentido solos? ¿Cómo se sienten los nicaragüenses frente a estos gobiernos de izquierda hoy mayoritarios en América Latina? Franklin. Creo que ha habido un cambio en la narrativa y yo creo que también ha habido una conciencia que si bien no es total, porque todavía hay gobiernos en la región que se denominan progresistas y que continúan de alguna forma apoyando o con el silencio, dándole la razón al régimen, sí hay un gran avance a como lo mirábamos al inicio de la crisis. Yo creo que hay una respuesta con contundencia, de varios gobiernos en la región que yo creo que no están dispuestos, a pesar de la mística que envuelve a la revolución, o que envolvía a la revolución, no están dispuestos a considerarse cercanos a un régimen como el de Nicaragua. No están dispuestos tampoco a quemar sus avances o sus políticas por un gobierno represivo como el de Nicaragua. Gabriela, cierro contigo. Sí, yo creo que eso que está señalando Franklin justamente lo vimos a raíz del destierro de los 222 excarcelados políticos y las 94 personas a las que también en el exilio que se les quitó su nacionalidad. Son en total 316 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad, borrados de los registros del registro público de ciudadanos. También se les quitaron sus propiedades, sus pensiones, y frente a
esa asombrosa actitud del régimen hubo una respuesta de varios países, entre ellos México, que solidariamente ofrecieron a estas personas refugio, nacionalidad y un techo, ¿no? Podemos mencionar también a Chile, Colombia, España, ¿verdad? Sí. Argentina. Argentina y bueno, y México, por supuesto. De acuerdo. Pues quiero agradecerles, extenderles toda mi solidaridad, mi respeto, mi admiración a ustedes y a todo el pueblo nicaragüense. Recordarle al público que el libro puede conseguirse este próximo sábado, Crónicas de Abril, este recuento de la rebelión de 2018 en Nicaragua y todo lo que ha seguido sucediendo en estos 5 años, a las 12 del día en la Casa Refugio Citlaltépetl 25 en la Colonia Condesa. Gracias de nuevo. Gracias, Jacaranda. Gracias, Franklin, y gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa sigue transmitiéndose hasta mañana en Twitter de manera simultánea. YouTube también lo pueden encontrar a través de la cuenta N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves y recuerden, mis redes es Jacarandilla en Twitter, Jacaranda Correa TV en Facebook. Nos vemos.